Buenos días y bienvenidos al webinar que tenemos hoy sobre el impacto de la normativa NIS2 en automoción. Lo celebramos en colaboración con nuestros asociados DNV, Deloitte y Minsight a través de SIA. El objetivo de hoy es explicar pues, cómo o qué aspectos claves impactan en el sector de automoción en esta normativa que lo que busca es mejorar la ciberseguridad. Hay algunos cambios respecto a la versión anterior, con lo que hemos preguntado principalmente a SIA, que nos va a hacer una presentación con esos aspectos claves al inicio, y luego lo que hemos organizado es una mesa de expertos en la que también se hablará los requisitos, estrategias y buenas prácticas en esta aplicación. Cualquier pregunta, como siempre, que os surja, por favor, utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, y al final de la presentación y de la mesa redonda intentaremos responder a todos. Y sin más, empezamos con Rodrigo. Rodrigo, cuando tú quieras, por favor, enciende micro y cámara y si puedes compartir. Rodrigo Muchas gracias, Cecilia. Bonadeo Fioroni es Project Manager de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de SIA dentro del grupo Indra. Así que cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Estupendo. Muy bien. Vamos a comenzar hablando un poco de el contexto de esta normativa. Mm, Vamos a hablar, en primer lugar, no podemos hablar de la NIS 2 sin hablar de su predecesora, de la NIS 1, como comentaba anteriormente Cecilia. La NIS 1 tenía como objetivo, allá por el año 2016, eh, establecer un nivel básico de seguridad en toda la Unión Europea y haciendo un foco particular en aquellos servicios considerados críticos de cara a los ciudadanos de la Unión. ¿Qué ocurrió? Comenzaron a surgir problemas desde aquella primer versión. En primer lugar, pues cada uno de los Estados miembros comprendía esta norma de una manera distinta, había disparidad de entendimiento, de esfuerzos por parte de los Estados en su aplicación. Eh, a su vez, pues se suscitaron pues algunos hechos, cambios sobrevinientes, como fue la pandemia, la situación de pandemia que mm, trajo una proliferación descontrolada de accesos remotos, aun cuando las entidades todavía no estaban del todo preparadas para dar este paso. Y en segundo lugar, pues la amenaza de la guerra de Ucrania, con pues una cantidad, un ejército de pues ciberdelincuentes preparados a atacar objetivos en el resto de Europa. Así llega, dijimos, la NIS 2. El objetivo principal de esta norma, más allá del objetivo primordial que comparte con su predecesora, es mejorar y actualizar a la NIS 1, sobre todo, y más allá de salvar estos nuevos escenarios en los que se encontraba Europa, tratar de acompañar también los cambios en nuevas tecnologías, como puede ser pues ya el paso definitivo a los entornos cloud por parte de la mayoría de las entidades. En el 2016 teníamos un escenario, hoy en día es bastante distinto en ese sentido. Y en segundo lugar, pues por el impacto de la inteligencia artificial ya más reciente y con nueva regulación eh, en los últimos años. Por último, también lograr un mayor impacto y colaboración, no solo por parte de los Estados miembros, sino por las entidades que debían, en última instancia, dar cumplimiento a esta normativa. Mm, Trae una ampliación en el alcance en cuanto a sectores respecto de la NIS 1, una ampliación o un refuerzo en las medidas de seguridad y por último un cambio en cuanto a
la supervisión de las distintas entidades. No obstante, como decíamos, se mantiene el foco principal, a diferencia de otro tipo de normas, en la prestación de servicios a ciudadanos de la Unión Europea. Vamos a hablar muy rápidamente de cronología. Eh, Vamos a simplemente mencionar algunas fechas clave, como son, decíamos, ANIS 1, que fue publicada y comenzó a regir en agosto del 2016. La NIS 2 hace lo propio en enero del 2023 y establece pues otras dos fechas. La primera de ellas, 17 de octubre del 24, en donde obliga a los estados a transponer. Ahora vamos a ver qué ocurrió con esta fecha. Y el 17 de abril, que es cuando pues, los estados deberían definir en última instancia cuáles van a ser las entidades que queden agrupadas en cada uno de los sectores esenciales e importantes en el ámbito de cada país. Lo que vamos a presentar ahora es cómo está el estado de cada uno de estos sectores a nivel europeo. Esto es, a nivel general, aún faltando pues, la transposición a nuestro entorno nacional. Sectores y clasificación. Hay dos clasificaciones que realiza la norma. La primera, decíamos, tiene que ver por el tipo de sector. La segunda va a tener que ver con el tamaño. Aquí podemos ver los sectores. En el cuadro de la izquierda podemos ver cómo la NIS 1 establecía una clasificación entre servicios esenciales y servicios digitales. Y habrá operadores y proveedores en cada uno de estos grupos. Eh, la NIS tenía 10 sectores y eh, estos sectores en la NIS 2 pues han aumentado, han evolucionado. Ya se habla de entidades esenciales y entidades importantes. Al final la clasificación es bastante similar. No obstante, vamos a ver algunas particularidades un poquito más adelante. Simplemente aquí, pues, mostrar, resaltar cuáles son los sectores que se han añadido tanto en entidades esenciales como en importantes y eh, vamos a mostrar aquí también los sectores que resultaban impactados en la NIS 1, que podrían llegar a tener algún tipo de relación con la automoción, y en la NIS 2. Eh, Os pido que saquéis pues una captura de pantalla para ir pensando un poquito más después en el apartado de preguntas, a ver cómo es que os afectaría en cada uno de los casos. Pasamos también ahora a la segunda parte de esta clasificación. Decíamos que además de los sectores se iba a hablar de el tamaño de cada una de estas entidades para poder ubicarlo dentro de lo que es pues el mapa que quedará para el cumplimiento por parte de cada una de las empresas o entidades eh, que queden dentro del alcance. En primer lugar, pues por número de empleados, serán empresas grandes aquellas que tengan más de 250 empleados, serán empresas medianas aquellos que, pues estando por debajo de 250, tengan más de 50, y pequeña y micro por debajo de 50 empleados. Por otra parte, se utiliza también el criterio de volumen de facturación. Más de 50 millones a nivel global, más de 10 millones en el caso de medianas y menos de 10 millones en el caso de pequeña y micro. Aquí os presento pues el ejemplo de cómo ha quedado el mapa en el caso de Bélgica, que ya traspuso y ya tiene pues una visión pues más concreta de cómo queda su situación interna. No, adrede he dejado pues la imagen en pequeñito porque es solamente un ejemplo, pero es simplemente como para orientar un poco que en cada uno de los casos se requerirá de un análisis
no solo del sector, sino también del tamaño. Y dependiendo de estas dos variables, pues podremos orientar a nuestra situación de cara a la normativa. Pasamos rápidamente a los requisitos de ciberseguridad y al, al método de supervisión. Aquí a la izquierda podemos ver cuáles son los requerimientos o medidas de seguridad que se mencionan en la norma. Están establecidos pues muy a alto nivel. La norma en algunos casos pues detalla bastante eh, lo que tiene que ver con cada uno de estas medidas. No obstante, pues como podéis ver, la mayoría de ellas son pues clásicas. Son aspectos que vienen en casi cualquier normativa relacionada con la ciberseguridad. Llámese eh, ISO, llámese NIST, llámese pues cualquiera de las eh, normas o estándares que predominan en el sector. No obstante, aquí he resaltado dos porque están directamente relacionadas con el objetivo de esta norma, que son la gestión de incidentes y la gestión de la continuidad de negocio. Aquí, pues os dejo otra tareita también, os pido otra captura de pantalla para ir pensando qué otra medida puede representar un desafío, ya no solo para cualquier empresa impactada por la norma, sino propio de vuestro sector. Si, si podés ir pues, pensando, haciendo ese ejercicio mental de qué otro aspecto podría llegar a tener un impacto, en este caso, fundamental. Recordar también que, a diferencia de su antecesora, todas las medidas que veis relacionadas aquí van a ser comunes a ambos sectores. En el caso anterior, pues simplemente había pues una diferenciación en cuanto a que las entidades críticas tenían que cumplir con todas y las entidades importantes solamente con una parte. En este caso, pues la diferencia entre una y otra va a venir dada por el tipo de supervisión que ejerza el regulador en cada uno de los estados, que en el caso de las esenciales va a ser proactiva y de auditorías continuas. Esto es, pues, apenas, eh, eh, digamos, publicada y en vigor la norma, pues comenzará el sector a recibir eh, pues este tipo de este seguimiento y esta supervisión en forma de auditoría por parte del regulador. En tanto, en el caso de las entidades importantes, la supervisión va a ser reactiva. Esto es solamente, en principio, y así lo establece al menos la norma europea, solamente después de haber recibido pues, el impacto de un incidente. Vamos, por último, a los riesgos ante el incumplimiento de esta normativa. En primer lugar, pues el clásico, ¿no? Las multas. Estas multas están diferenciadas por el tipo de sector. En el caso de las entidades esenciales, serán de 10 millones de euros, de hasta 10 millones de euros, o el 2% de los ingresos anuales globales, cualquiera eh, de ambas, la que resulte más elevada. En el caso de las entidades importantes, esta suma pues disminuiría a un máximo de 7 millones de euros o el 1,4% de los ingresos anuales globales, nuevamente pues la que resulte en cantidad más elevada. Por otra parte, tenemos responsabilidades para la alta dirección, solamente focalizada a aquellos órganos de gestión superior que, digamos, puedan decidir sobre los destinos o sobre el caso pues, un incidente, por ejemplo, dentro de una entidad. Operará en casos de negligencias graves. Para recurrir a este concepto, pues basta pensar en algunos eventos recientes en donde en la prensa se está hablando pues activamente
de estos conceptos, ¿no? De negligencia grave ante un incidente. Eh, Continuando con la prohibición de ocupar pues, cargos directivos en el futuro y declaraciones públicas en prensa y medios de comunicación. Por otra parte, tenemos sanciones no monetarias. Tenemos órdenes de incumplimiento, instrucciones vinculantes, auditorías de seguridad, nuevas auditorías, órdenes de notificación de amenazas y la que, pues en lo particular, más me asusta, que tiene que ver con suspensiones, prohibiciones e intervenciones. Esto es, suspensión a la entidad para seguir, por ejemplo, produciendo o prohibición de seguir eh, en esta tarea. O por último, intervención por parte del Estado de cualquiera de estos procesos. Y pues como colofón y participando en cada uno de estos sectores, tanto en multas administrativas como en responsabilidad de órganos, como en sanciones no monetarias, decíamos que esto una vez llega a los medios, el impacto a nivel reputacional y de daños a imagen en la entidad puede ser incluso mayor o más gravoso que cualquiera de las sanciones anteriores. Y pues con esto doy por finalizada esta primer eh, fase de la presentación. Cecilia, te cedo la palabra. Genial, muchísimas gracias, Rodrigo. Pues nada, después de esta visión general vamos a pasar a la mesa redonda que os comentaba antes, donde se unen dos expertas más en esta materia, son Ana Raimi, especialista de sistemas de gestión de seguridad de la información en DNV, y Dulce María Miranda, socia de Deloitte Legal. Rodrigo, digo, no te veo. Ya tengo me falta, Rodrigo. Vale, pues sí, después de lo que os decía, ¿no? Una visión un poco general de la presentación que has hecho, Rodrigo, dentro del sector de automoción, ¿cómo podríamos explicar qué le aplica y en qué condiciones a las empresas que puedan estar escuchándonos? Muy bien. Pues habíamos comentado entonces, había pedido que obtuvieran alguna captura de pantalla de esa primer diapositiva, porque en el caso de la ANIS 1, recordemos que pues habíamos resaltado algunos sectores como podían ser pues mercados financieros, banca, infraestructuras digitales, mercados en línea, que quizás pudieran llegar a impactar de una forma lateral o excepcional al sector. No obstante, ante la NIS 2 tenemos pues un nuevo escenario en donde al agregarse el sector de la industria de manufacturas, pues impacta de lleno y ya de una forma pues con pocas escapatorias, ¿no? O de una forma principal en relación a este tipo de sector. La buena noticia es que, pues en este caso, quedaría en principio, al menos por lo que indica el sector, dentro de las entidades importantes, o sea, con una supervisión un tanto menos gravosa. Pues, primera duda ya resuelta. Ana, ¿cuáles son los pasos clave que una organización debe seguir para cumplir con la normativa NIS 2 y qué coste podría tener para las empresas? Perfecto, gracias Cecilia por la invitación. Nada, bueno, como Cecilia me ha presentado, soy Ana Raimi de DNV. Pues nada, básicamente primero se tiene que esperar porque aún no se ha traspuesto el NIS 2 a la legislación española, por lo que primero hay que ver cómo va a hacer esta transposición y luego entender si estamos incluidos o no como empresa. Hay servicios que sí son muy claros, si estamos o no incluidos, pero hay otros que falta un poquito de perfilar, como por ejemplo podrían ser los servicios digitales, que aún hay que perfilarlo un poquito más y hay que entender si nos afecta o no. De todas maneras, aunque no sea de forma directa, lo más seguro que os termine afectando de forma indirecta, siendo parte de la cadena de suministros de algún cliente que sí les afecta directamente, ¿no?
Una vez se entiende que se está incluido y que sí os va a afectar el NIS 2, pues hay que entender después el gobierno español qué tipo de controles va a aplicar para este cumplimiento. Todo parece ser que se va a decantar por la norma que ya existe, que es el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, por lo que esas empresas que ya tengan el ENS implantado y certificado, pues ya tienen un gran paso, sobre todo si es el ENS alto o medio, pues ya han hecho un gran recorrido, ¿no? Y también lo que es muy importante pues es entender que ahora se ha introducido el concepto de la cadena de suministros, que es un reto enorme para las empresas, sobre todo las medianas y grandes empresas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un gasto enorme ya no solo en recursos económicos, sino en tiempo para asegurarse que toda la cadena de suministros pues cumple, ¿no?, esas normas de seguridad. Y también pues hay que entender la introducción del cumplimiento, de la responsabilidad de los gerentes en estar bien informados y ya tienen responsabilidades sobre la seguridad de la información, por lo que la empresa tiene que tener todos estos puntos en cuenta y además, pues en el tema de los pasos que a seguir, pues por supuesto el tema de formación es uno de los primeros, no solo en la gerencia, yo creo como cultura empresarial, pues hay que tener a la gente formada y concienciada en que pues, la seguridad de la información y la continuidad del negocio es una parte muy importante, pero sobre todo enfocándose en la gerencia. Habría que hacer formaciones específicas de NIS 2 o si son instituciones financieras, por ejemplo, pues el reglamento DORA, ¿no? Y también un punto importante antes de empezar todo el proceso, aparte de saber si te aplica o no, es hacer un análisis de carencias. Eso es importante pues para saber en qué punto estás, ¿no? Por ejemplo, todos los clientes que son de DNV, nosotros ofrecemos esta herramienta de forma gratuita, es una autoevaluación que haces tú mismo sobre qué tan lejos estás de cumplir normas como la ISO 27000 o la 22301, que es la continuidad del negocio. Si no se puede, pues contratar al servicio de un auditor o de una tercera parte que te haga un análisis y saber en qué estado te encuentras. Pero como he dicho, si tienes actualmente ENS medio alto, pues ya has recorrido un gran paso y si tienes ENS y ISO 27, pues básicamente quizás será perfilar algunos puntos de control, sobre todo de continuidad del negocio, pero ya es un paso muy alto el que tengáis el ENS en las empresas. Y desde vuestra visión, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas para cumplir con esta directiva? Bueno, los desafíos principales, cadena de suministros. Yo creo que esto es un desafío muy, muy importante porque, por supuesto, hay empresas con miles de proveedores y asegurarse que cumplan todas las normas de seguridad de la información y de continuar el negocio, pues es un reto, ¿no? Pero en este punto hay que desarrollarlo más porque estoy segura que las empresas es lo primero que les pasa por la cabeza a ver cómo afrontan, ¿no? Por supuesto, muchas normas actuales ya tocan este punto, como he comentado, ENSO, ISO 27, o 22.301, pero es un punto muy, muy a destacar en esta parte. También el plan de continuidad es un reto, realizar estas pruebas para asegurarse que el plan de continuidad que está actualmente implantado en las empresas funciona. Eso también es una tarea muy importante y muy grande y un reto importante para estas empresas que están en estos sectores que les afectan NIS 2 como sectores esenciales. Y también el tema de la gerencia, lo que he comentado antes. La introducción de la gerencia es un punto también a tener en cuenta, que tienen que tomar conciencia de la importancia en la seguridad de la información. Ahora ya tienen responsabilidades, por lo que ya es algo que ellos tienen que tomar acción y estar día a día con esta tarea. ¿Alguno más quiere añadir algo? Pues yo podría añadir simplemente el ejemplo en línea con lo que comentaba Ana, de que crispará un poquito a alguno de los presentes, el solo hecho de recordarlo, en relación con cadena de suministro, de pues, aquel hecho tan desagradable relacionado con la interrupción de la provisión de chips de vehículos en la época de pandemia, ¿no? Que pues generó pues grandes dolores de cabeza a todo el sector, solamente como una postilla adicional. Muy bien. Y Dulce, vista que lo han nombrado varias veces ya, lo del consejo, ¿no? De cuáles serían las recomendaciones que tendrían que tener en cuenta en las compañías. A ver, bueno, lo primero, muchas gracias Cecilia Sernauto
por la invitación a participar en esta mesa redonda de este tema tan importante, ¿no? Y tan de actualidad como es el tema de la NIS2 y la ciberseguridad. Eh, a ver, la norma le está dando un rol muy importante a los órganos de dirección de las compañías, hasta tal punto que establece que es obligación del órgano de dirección aprobar las medidas de gestión de riesgos que se vayan a aplicar, supervisar su cumplimiento, incluso establece la responsabilidad, Rodríguez ya se refería un poco a ello, la responsabilidad del órgano de dirección en caso de incumplimiento de estas medidas. Además, y como decía también Ana, es muy importante el tema de la formación. También se impone como una obligación para el órgano de dirección. No solo la formación del propio órgano, sino promover la formación del resto de los empleados. Que duda cabe que el factor humano aquí es el eslabón más débil, ¿no?, de la cadena cuando estamos hablando de ciberseguridad, con lo cual la concienciación es fundamental. Yo creo que la norma establece una serie de medidas, pues medidas de carácter tecnológico, medidas normativas, conductuales, organizativas, y la parte de gobierno es muy importante, ¿vale? Digo que el Consejo de Administración tiene el deber de establecer roles, de establecer responsabilidades muy claras, y si nos vamos al Código de Buen Gobierno en la Ciberseguridad que se publicó el año pasado, vemos el rol importantísimo que se le da también al Consejo de Administración, en el sentido que incluso llega a decir que en el Consejo debiera haber alguien con formación en esta materia, ¿vale? Y la necesidad de que la persona responsable de ciberseguridad dentro de la organización, dentro de la empresa, reporte directamente o bien al Consejo o bien a alguna de las comisiones. En este sentido, y hablando de roles y responsabilidades, mi recomendación también sería que se nombrara a un responsable de seguridad de la información que fuera el que no estuviera un poco gobernando toda esta materia y, como digo, reportara directamente al Consejo. Estoy convencida, y por lo que se va sabiendo un poco, ¿no?, de cómo va la redacción de la norma, que parece que verá la luz antes de lo que pensamos, se le va a dar al CISO un rol muy importante. Ahí tenemos una norma que yo creo que va a inspirar un poco, ¿no?, al legislador del año 21, que sí que habla de la figura del CISO, le dedica una página entera el BOE a hablar de la figura del CISO y nos dice pues, que puede ser un órgano colegiado, no necesariamente tiene que ser una persona física, puede ser un órgano colegiado, en cuyo caso sí que exige la necesidad de que se nombre un representante y un sustituto, habla de la necesidad de que tenga formación legal y formación técnica, que es la persona que va a tener que redactar o encargarse con su equipo de redactar las políticas de gestión de riesgos, es el punto de contacto con la autoridad, es quien tiene que reportar los incidentes que se produzcan. Es decir, yo creo que es muy importante porque nos va a ayudar mucho el tener una estructura de gobierno muy fuerte dentro de las organizaciones. Bueno, con eso es una visión o sea, más completa, ¿no? Al final, nosotros también desde automoción teníamos esa figura de o empiezas a verlo desde dirección y que dirección cale y vean la responsabilidad que se tiene en estos temas o no funcionan, claro. Y teniendo en cuenta que ya habéis nombrado que no hemos cumplido con el deadline, ¿no?, que era el 17-18 de octubre, y nosotros, bueno, no somos los únicos, pero España en concreto no ha hecho esa transposición. ¿Cómo creéis que será la transición de España? Pues yo por lo que sé, por lo que se va sabiendo de cómo está el tema de la norma, creo que el texto está prácticamente terminado. La rapidez o no rapidez de entrada en vigor dependerá de qué sistema se utilice, si vamos a un Real Decreto Ley o no, pero teniendo en cuenta que ya hemos incumplido el primer plazo, que era el 17 de octubre que mencionaba Rodrigo, yo creo que lo ideal no sería incumplir también el segundo, que es el de reportar esa lista, que ya decía Rodrigo que eso había que hacerlo antes de abril. Y también por lo que se va contando, bueno, vamos a ver qué ocurre al final, el plazo desde que se publique la norma hasta que sea plenamente aplicable también va a ser bastante breve, ¿eh? Yo he oído hablar de plazos como de 3 meses. O sea que nos podemos encontrar, y yo creo que esto es otro de los retos a los que se van a enfrentar las empresas y las compañías, porque es verdad que hay sectores que han estado más metidos en por decirlo así, ¿no?, en el tema de la ciberseguridad, bueno, pues porque les aplicaban ISO o porque son más dependientes, si quieres, del mundo del tema digital.
Hay otros que mucho menos, y yo creo que el encontrarse la norma, encontrársela tan rápido y con un plazo de transposición, o sea, de aplicación tan breve para las empresas que no han hecho los deberes a tiempo, va a ser un reto importante. Y Y por... Sí, perdona, sí. solo No, quería, no, no. solo quería agregar, como bien has dicho, Cecilia, son muchos estados los que no cumplen, no solo España. Así que nada, solo tres países, al que ponía como ejemplo Rodrigo, uno siendo Bélgica, Croacia y República Checa son los que están cumpliendo con fechas. Eso no significa que vamos bien, me refiero que hay que cumplir, por supuesto, las fechas y así poder hacerlo. También lo que es importante es qué órgano se va a responsabilizar, ¿no? De la NIS 2, que aún no se ha terminado de perfilar y definir, aunque todo apunta a que sea el CCN, ¿no? O se cree uno nuevo. Pero eso también es una parte muy importante y a ver qué decide el gobierno en ese ámbito, ¿no? Solo quería agregar este punto. Yo también tengo un Vale, puntito para agregar, si me lo permite, Cecilia, por y supuesto. tiene que ver con que esta norma habla mucho de diligencia de vida, de proactividad, y bueno, yo creo que a diferencia de otras que son un poco más voluntarias y demás, creo que sería una muy buena práctica por parte de las empresas anticiparse a estas necesidades, no esperar al último momento en el que, está bien, España está sufriendo una demora en este sentido, pero tenemos un amplio marco, conocemos cuáles son las medidas, sabemos muy bien cómo se implementó NIS 1, que hizo España cuando procedió a la transposición de la normativa, que amplió tanto en materia de sectores como en respecto a las medidas requeridas. Como comentaba anteriormente Dulce, pues en algunos casos se explayó ampliamente, en el caso del CISO, por ejemplo. Entonces, pues un poco la recomendación es no esperar a tener la última norma, ya que pues se parecerá muchísimo a, eh, a la norma NIS 1. Las medidas ya están sobre la mesa y en todos los casos se pueden aplicar, como se comentaba anteriormente, tanto el ENS, como comentaba Ana, la ISO 27001, o algunas normas más específicas que he visto por ahí dentro de la audiencia que ya empezaban a surgir. No me quiero adelantar, pero eh, pues también en esta línea agregar este comentario. Nosotros, bueno, ya que lo nombramos, nosotros somos mucho de TISAX, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia que tenéis, ¿cómo veis que está evolucionando la ciberseguridad dentro del sector de automoción? En general, Pues amplio. no, no quiero, bueno, continúo entonces un poquito. Eh, Creo que, bueno, como bien se mencionaba, hay normas específicas en el caso de ENS, y si bien, pues, en mi opinión particular, creo que hubo un poco un apresuramiento por parte de algunos sectores en España, al ver que la transposición no salía, empezar a adelantar, pues, que se podía cumplir a través de ENS. Eso ya está escrito, hay pues guías del Centro Criptológico Nacional que, como comentaba Ana anteriormente, pues ya comienzan a delinear que si tienes un ENS nivel alto, cumples por analogía con NIS 2. Yo esto lo tomaría un poquito, eh, pues, con un análisis también adicional. Por supuesto, el nivel alto de ENS es súper restrictivo, es pues incluso más estricto que una ISO 27001. No obstante, está muy orientado a la provisión de servicios o al ámbito de la administración pública, y pues en el caso, entiendo, de la automoción española, pues esto será o bien marginal o bien excepcional. Y pues en este sentido sí que adheriría también no solo una ISO 27001, sino a cualquier otra norma más específica, como es el caso de la norma TISAX, aunque tengamos en cuenta que la norma TISAX se deja fuera, o es menos estricta que la NIS 2 en
algunos aspectos, como por ejemplo en análisis de riesgos, en cadena de suministro, en gestión de incidentes. Entonces, habría que realizar un mapeo y un análisis gap si tenemos ya una normativa TISAX en vigor. Como comentaba Ana anteriormente, pues esa identificación de gaps o de carencias respecto de una normativa determinada. Yo añadiría Exacto. también, Ah, Rodrigo, perdona, Dulce. perdona, ya hay un reglamento de ejecución, ya sabéis, de la NIS2, que es verdad que no aplicaría al sector de la automoción porque está más dirigido a los prestadores de servicios digitales. Es verdad que la Comisión puede o no hacer algo parecido con el resto de sectores. Yo particularmente creo que no va a bajar a tanto nivel de detalle, pero yo creo que esta es la primera norma que tenemos, como el primer estándar de referencia que tenemos en relación con NIS2 y que aplicando el principio de proporcionalidad, que la norma lo menciona desde los considerandos, es decir, no puedes aplicar las mismas medidas con el mismo nivel y con la misma exigencia siendo un tipo de empresa con un nivel de exposición y con un volumen de negocio que otras, ¿no? Pero yo creo que ese reglamento de ejecución también es bastante complicado, pero yo creo que ese estándar también es una referencia para el sector. Sí, solo agregar lo comentado, ¿no? Que el sector de automoción va muy avanzado en este aspecto con normas de seguridad de la información, al menos es lo que nos encontramos desde DNV, que la mayoría de empresas pues, ya tienen implantadas y certificadas normas como la ISO 27001. O sea que por esta parte creo que el sector de automoción donde va a encontrar el reto principal es en la cadena de suministros, ¿no? En todos los requerimientos en ese aspecto es donde creo que viene la parte importante, sobre todo en empresas medianas y grandes, ¿no? Pero lo dicho anteriormente, se tiene que hacer un análisis de carencias, de entender bien en qué situación se encuentran y personalizar este análisis con la situación de la empresa. TISAX al final, al fin y al cabo, es un examen, no es un sistema de gestión, ¿no? Como puede ser la ISO 27000 o la 22301, que es continuar el negocio. Por lo que los puntos de control que al final termine escogiendo el gobierno español van a basarse bastante en estas tres normas, ENS 27001 y 22301, por lo que si las empresas disponen de una o más, sobre todo enfocándonos en el ENS, pues ya tiene una parte muy complementaria, ¿no? Al final, la TISAX es parte del anexo de la ISO 27001, por lo que si tú tienes TISAX, lo más seguro que tengas certificado no, pero que ya tengas gran parte implantada de la ISO 27001. Por lo que yo me enfocaría más en las tres normas. TISAX, por supuesto, es importante, es un requerimiento que hacen los OEMs, por lo que si te lo piden lo tienes que tener, sí o sí. Pero sí que para cumplir el NIS 2 me enfocaría más en, lo comentaba también antes por Rodrigo, que es ENS 27001 y 22301, con este análisis de carencias para entender en qué situación te encuentras. Podemos solo matizar y añadir, si bien estas son las principales, las que menciona Ana, pues podrá haber empresas que tengan, por ejemplo, sus certificaciones o sus normativas NIST con T, que también son pues estándares genéricos en el sector para lo que es seguridad de la información o incluso recurrir a otras ISOs. Sabéis que hay muchísimas ISOs. ¿Hay alguna específica para la ciberseguridad en vehículos? Pero ya nos metemos en un ámbito bastante más específico y bueno, a alto nivel me quedaría absolutamente pues con las normas que mencionó Ana. Perfecto. Y ya que estáis hablando, bueno, de lo que se está moviendo en el sector, ¿tenéis algún ejemplo de mejor práctica que podáis compartir? Pues algo de esto ya pues se empezó como a anticipar con el resto de preguntas que íbamos mencionando, ¿no? Por un lado, pues utilizar como columna vertebral para estos cumplimientos y más allá de que posteriormente España eh, establezca pues un número clausus de medidas a cumplir, utilizar pues cualquiera de las normas que sean conocidas dentro de la entidad, como todas estas que hemos venido mencionando, porque al fin y al cabo son un catálogo de medidas
y de buenas prácticas que tienen que ver con la ciberhigiene, que es un concepto que introduce la NIS 2, y ciberhigiene pues es una bolsa muy grande y en la que no solamente podemos tratar de identificar, a ver, cuáles son las 10 cosas que tengo que cumplir, no, va mucho más allá. Y con esto de que comentábamos anteriormente de la diligencia de vida y la proactividad, pues tarea no solo como algo que hay que cumplir, sino a ver qué beneficios me puede traer en mi gestión diaria, no solamente verla como, pues, uy, una norma más, ¿no? En algunos casos, pues será una excusa perfecta para convencer a la alta dirección de la necesidad. Más allá de que agregamos también que hay una sanción que vamos, que impacta de forma directa a la alta dirección y que también es autoconvincente para ellos a la hora de establecer los presupuestos, ¿verdad? Pero quería quedarme con eso, ¿no? Con esta proactividad que debe surgir y de empezar a trabajar desde ya mismo. No va a haber sorpresas, las medidas van a ser en gran parte las que ya existen, las que ya están indicadas en la norma y perfectamente se puede comenzar a trabajar y a último momento, pues si hay algún tipo de novedad por parte de la norma local, hacer pequeños ajustes, como comentaba Ana. Yo creo, Rodrigo, en línea con lo que estás diciendo, que hay un tema interesante que no es un ejemplo de este específico sector, pero yo creo que fue en el mes de julio, no sé si fue en junio o julio, no lo recuerdo exactamente, se dicta la primera sentencia por el Tribunal Supremo estableciendo los estándares de diligencia debida en materia de ciberseguridad en un caso muy curioso. Es una sentencia, hace referencia a un ransomware que sufrió una de las compañías del grupo Ilunion, era un call center, que tuvo a esa empresa sin posibilidad de desarrollar su actividad durante bastantes semanas. Eso llevó a la dirección de la compañía a pedir un ERTE por fuerza mayor mientras el tema se solucionaba. Y se discutió, por hacerlo corto, tanto en primera instancia como en apelación, si eso era realmente un caso de fuerza mayor. Estamos hablando de un ataque de un ransomware, como digo, y el Tribunal Supremo consideró que la compañía había hecho los deberes y además se podía acreditar que había adoptado sin estar obligada a ello, porque no en aquel momento, desde luego, bueno, ni lo estaría creo ahora, había adoptado todas las medidas de carácter organizativo, de carácter tecnológico y a pesar de todo no pudo evitar las consecuencias, ¿no? O sea que yo creo que un poco en línea con lo que decía Rodrigo, la necesidad de hacer los deberes. De hecho, incluso aunque no tengamos todavía la transposición, porque es verdad que en Europa tenemos la suerte o la desgracia de tener unas autoridades que lo regulan absolutamente todo y hay cosas bueno, pues que a lo mejor podíamos cuestionarnos si hacía falta tanta regulación, pero yo creo que de verdad estoy convencida que esta es de las normas cuyo cumplimiento realmente redunda en un beneficio para las empresas. Para mí es más que evidente. No podemos esperar. Bueno, pues con esa visión completa y, bueno, y vuestras recomendaciones, ¿no? Que también es lo más importante para los que nos están escuchando. Hemos hablado, vamos a pasar al turno de preguntas por audiencia, que como habéis estado viendo, pues tanto se habla como TISAS como de cadena de suministro, porque la primera va relacionado con qué obligatoriedad de implementar NIS 2 tiene una empresa Tier 3. O sea, hacen mezclas de caucho para ruedas, perfilería y correa de distribución. Pues si me permitís, aquí tendríamos que volver a esta imagen, ¿no? Con el antes y el después en materia de sectores y evaluar, claro, por criterios de brevedad, no tenemos aquí la definición de cada uno de los sectores, exactamente qué entidades pueden quedar dentro o fuera de cada uno de estos conceptos tan generales que vienen en la NIS. No obstante, la propia norma establece, ya sea en la norma o haciendo referencias a normativas previas o instrucciones europeas de exactamente qué se define por una empresa en el sector de un mercado determinado.
Más allá de esto, incluiría también que habría que, en el caso de una empresa de fabricación de caucho, por ejemplo, en este caso, pues habría que ver si existen tareas de investigación y desarrollo, que es otro de los sectores que aparecen aquí claramente definidos, y a través de estas definiciones poder identificar si queda o no dentro del sector tanto de I+D como del de industria de manufacturas, porque incluye también a los proveedores en la cadena de suministro. O sea que creo que indefectiblemente en la parte de entidades importantes, una empresa de estas características sí quedaría encuadrada, y habría que investigar un poco más. Infraestructuras digitales seguramente no, pero si hubiera algún tipo de sistema de financiación, ¿m? De crediticio, cosa que en principio entendería que no, pero es dable pensar, y muchas entidades dentro del sector de la automoción proveen o tienen sus propios sistemas de financiación. Habría que, pues, preguntar un poquito más y poder determinar hasta qué punto puede resultar impactada una empresa con estas características. Entiendo, o sea, simplemente por aclararme, que yo como también soy una desconocedora del tema, hasta dónde llega, si esto en temas de cadena de suministro que lo habéis nombrado tantas veces, afecta como pues las normativas de sostenibilidad, ¿no? De diferentes alcances y llegas al alcance 3 y el alcance 3 es que tienes que tener control de tu propia cadena. Entiendo que todas se tendrían, sea de tier 3, tier 2, o sea, si como cliente baja hacia abajo, tienes toda la cadena y todos los eslabones al final terminan afectados, ¿no? Aunque sea desde esa categoría de importante, ¿no? Y eso te lo va a marcar el análisis de riesgos, sobre que no nos hemos explayado, pero va a ser tu factor tu elemento de decisión primordial. No sé, Dulce, si interrumpí lo que ibas a decir y venía en No, este no, sentido. no, iba a decir un poco lo mismo, si ya al final tendremos que analizar cómo de dependientes somos de esos terceros, o sea, ya no solamente mirar si me aplica o no me aplica la norma, sino que es que mi cliente me va a pedir que yo cumpla con NIS, y sobre todo si tiene mucha dependencia de mi suministro, porque al final el hecho de que yo no me vea afectado por un incidente y puede afectar a la operativa normal de mi cliente. O sea, que me aplique o no me aplique, yo creo que me lo va a exigir el cliente en la medida en que tiene que asegurarse la cadena de suministro. O sea, que entiendo que era lo que estaba diciendo, ¿no? Que afecta como si fuera el de sostenibilidad, que al final baja y aunque tú no te veas tan representado, pero estás representado dentro de la cadena. Si me Pero permitís, os comento un poquito sobre la definición. Habla de proveedores de componentes dentro del sector automotriz, empresas que suministran componentes electrónicos, software y otros elementos para la fabricación. O sea, no solamente se queda en aspectos de tecnologías, sino de cualquier elemento que pueda estar relacionado. Por supuesto, habrá que seguir analizando el caso concreto, pero como en cualquier otra normativa de seguridad, siempre se habla de normas de mínimos. O sea, no tenemos que limitarnos a cumplir con el mínimo, tenemos que ser cautelosos y siempre dar un paso más. Y si puede llegar a resultar que la duda de quedamos dentro o fuera, pues dado el impacto en cuanto a sanciones, pues por decirlo de una forma un poco más eh, campechana, no me la jugaría de esperar a ver si tenía razón o no, y procedería a implantar aquello que me faltara. yo el otro día escuchaba una frase en ese sentido, Rodrigo, que me llamaba mucho la atención, me hizo pensar, ¿no? Casi como un eslogan, es más cara que la ciberseguridad, es la ciberinseguridad. Yo creo que es plenamente aplicable, ¿no? Es decir, pero vuelvo un poco a lo que decía antes, que no perdamos de vista el principio de proporcionalidad, o sea, es que no le van a pedir las mismas medidas a una empresa más pequeña, con menos exposición, etcétera, que a otra de características opuestas.
pero ante la duda, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo que hay que aplicar la norma. Así es. Podemos mencionar también algo que pues, no me ha venido mucho a la cabeza, eh, aunque no está relacionado con el sector de automoción, y fue pues esta noticia bastante reciente que hemos tenido sobre la manipulación de determinados elementos que hoy en día son obsoletos, como los buscapersonas, y ya sabéis a qué me refiero, y que ha sufrido pues un ataque en su cadena de suministro porque estos buscas personas habían sido eh, pues detectados o manipulados durante un transporte determinado, ¿no? Entonces, pues fue interceptado y manipulado el dispositivo para introducir los explosivos. Bueno, ya todos conocemos qué fue lo que ocurrió, pero lo llamativo en este caso es que, claro, se decía, hicieron un análisis de riesgos rápido y dijeron, no vamos a utilizar móviles, no vamos a utilizar telefonía móvil, porque pues eso es muy manipulable, ¿no? Y van a poder pues detectar nuestras comunicaciones y demás. Y pues se quedaron tan tranquilos con sus buscas y bueno, ya todos sabemos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Se me ocurrió pues, que esta analogía, pues aunque no fuera del sector, tenía bastante que ver con la parte de cadena de suministro. Con lo que podemos decir que con un régimen de proporcionalidad, pero teniendo en cuenta, y o sea, para tener en cuenta también el nivel de la cadena de suministro en el que están, ¿no? En el que están proporcionando esos componentes y el tamaño de la empresa, pero que mejor no arriesgar. Y no te olvides del análisis de riesgos. El análisis de riesgo va a ser tu radiografía en materia de ciberseguridad, sobre todo de tus dependencias, como comentaban Ana y Dulce anteriormente, pues tanto respecto de un proveedor determinado como respecto de tecnología, respecto de un software, respecto de una información determinada, etcétera. Exacto, solo no quiero extenderme mucho porque sé que le hemos hablado bastante esta pregunta, pero si la empresa está en un punto que no sabe por dónde tirar, ¿no? Como hemos dicho, hay que protegerse, es más caro o más riesgoso no estarlo. Y si no sabes para dónde, número uno, formación, fórmate ya a nivel, pues para entenderlo bien y para aplicarlo a tu empresa. Y punto número dos, haz un análisis de carencias. Yo creo que estos son los dos puntos principales para aplicarlo a tu situación personal, pero, o sea, situación de empresa, pero sí que algo hay que hacer, dependiendo de la norma o cómo aplicarla, cómo hacerlo, pero tenemos todo clarísimo que se tiene que hacer algo y no arriesgarse, porque ya es si me pillan o no con una multa, es si realmente tienes un ataque, ¿no? Las consecuencias son enormes. No, eso no se pone en duda, ¿no? Pero yo haría estos dos pasos, formación y análisis de carencia, y ya se entenderá cuál sería el siguiente paso. Vale, vamos a ver la que tiene relación con TISAX, ¿vale? En la automoción el estándar de seguridad con el que nos evaluamos es TISAX, no ENS o ISO 27001. ¿Cómo lo veis respecto a este referencial? Lo hemos hablado, pero por favor, aclarar. Yo diría que TISAX está súper bien a tenerla, por supuesto, pero en tema de NIS 2, ahí no va tanto de la mano en ese aspecto, porque al final TISAX es un examen de decir si cumples o no cumples, no es una norma de un sistema de gestión, por lo que, por supuesto, es muy bueno tener a TISAX y sobre todo porque se cumple con lo que están pidiendo las OEMs, pero para el tema de NIS 2 hay que ir más allá. Hay que ir más allá con ENS o con ISO 27 o con continuidad del negocio. Pero, por supuesto, aunque no se tenga certificada esas normas, pero se estén haciendo las aplicaciones pertinentes, eso lo vais a saber si estáis cumpliendo o no, pues cuando el gobierno español haya decidido los puntos de control, pues ver si se cumple o no. Y si queréis estar incluso más seguros, pues hacer un análisis de tercera parte, este análisis de carencia que he mencionado varias veces, para que un auditor externo, ya no para que venga a certificar, sino para que venga a evaluar con los análisis que se disponen actualmente, aparte de la norma TISAX, se cumple o no se cumple con los puntos de control de la NIS 2. Pero bueno, resumen de mi respuesta, no, TISAX no hace que cumplas NIS 2 o no es la norma más directa. La que he comentado antes es el ENS. ENS quizás sería, aunque no está definido
ni nada, ¿no? Ni mucho menos, pero ENS parece ser que es donde se va a decantar el gobierno español, aunque no está confirmado, pero que va a ser en la que se va a basar los puntos de control, va a ser en ENS. Bueno, al final, es verdad que el TISAX no es una cuestión solo de que está bien tenerla, sino que es obligatorio por nuestros clientes, pero que se tenga en cuenta que no sirve para este caso en concreto. Exacto, exacto. No es que no sirva, pero como comentaba Ana, pues es un empujón pues enorme, pero habrá que matizarla, habrá que pues reforzarla con determinados conceptos que, sobre todo por la orientación que tiene cada una de estas normativas, recordemos que TISAC está más enfocada a la cadena de suministro en el ámbito automotriz, en tanto pues la NIS tiene que ver con la ciberseguridad en general y sobre todo está muy focalizada en gestión de incidentes. Incluso me atrevería a decir, es más ambiciosa que un ENS nivel alto. En el ENS nivel alto ni siquiera viene la forma en que se debe notificar un incidente, qué tipo de gestión tiene que tener, cómo se categorizan los incidentes, todo esto va más allá y es un punto que aborda ENS y ni siquiera perdón, un punto que aborda NIS 2 que ni siquiera aborda ENS nivel alto, que es pues la norma más ambiciosa y restricta que conocemos. Genial. Y bueno, vuelven a insistir en el tema de la alta dirección, que consideran que es muy difícil implicar, que cómo recomendáis enfocarlo, aunque la slide de incumplimientos es bastante ilustrativa. Y Yo da creo que bastante miedo. Yo creo que mostrando esa slide es bastante autosuficiente, pero bueno, dejo paso a Dulce y a Ana, que ya he hablado bastante en ese sentido. yo creo que las multas son desde luego disuasorias, pero si eso no es suficiente, el saber que los órganos de dirección tienen responsabilidad personal de los incumplimientos también es muy relevante. Yo lo que he visto es que cuando las personas que están encargadas de la seguridad en las compañías quieren sensibilizar al comité de dirección, por ejemplo, bueno, una buena medida es traerte a alguien de fuera, como estamos haciendo ahora, ¿no? Que cuente qué dice NIS 2, que cuente las implicaciones que tiene, que cuente las exigencias, que no son pocas. Y yo creo que eso ayuda, bueno, pues ya un poco a sembrar la conciencia de la importancia que tiene y de la necesidad de ir dando pasitos, no esperar al final, haciendo como, bueno, como decía Ana, ¿no? Lo primero que hay que hacer es un análisis gap, de ver dónde estoy y qué me falta para estar en situación de cumplimiento y no esperar al final. A mí esto a veces me recuerda un poco el Reglamento de Protección de Datos, que también desde que se publicó hasta que fue plenamente obligatorio pasaron 2 años y en el 2018 todo el mundo empezó con las prisas para cumplir porque igual también tenía unas multas muy importantes, ¿no? O sea que yo creo que tener sesiones de concienciación, de contarles qué dice, de contarles que además las multas son importantes, es que además vosotros tenéis responsabilidad, pues acaba siendo bastante útil. Pues, perdón, porque me está saliendo ahí. Estaría muy bien. Bueno, hacen recomendaciones de que podemos, de que cosas como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Para que podamos hacerlo también desde Cernauto para las empresas, ¿no? Informar. Como solemos decir, muchos de estos webinars sirven precisamente para eso, para poner en valor el conocimiento que tenéis desde los diferentes socios colaboradores de Cernauto y que llegue la información, sea formación y que eso también, pues que también ayude a conocer también qué actores relevantes pueden ayudarte en esa gestión y cuál es la mejor forma de hacerlo, aunque sea simplemente pues como recomendación general o sectorial desde la asociación. Con esto terminaríamos. Simplemente daros las gracias tanto a vuestras distintas entidades, ¿no? A SIA dentro de nuestro asociado Minsight, DNV y Deloitte. Por poneros a nuestra disposición el ratito que hemos compartido hoy, que hayáis compartido ese conocimiento que no es poco complejo con las empresas y que gracias a los tres, pues entiendo que es más fácil que la gente tenga una visión, como decíamos, al final global y algún detallito de recomendación que se tengan que llevar y ponerse las pilas más allá de
normativa, por decirlo de una forma base, que es TISAX, que como ya habéis visto ha salido muchas veces y que es como deberíamos hacerlo de la mejor forma. Ahora ya sí implicando a la dirección, cosa que es una de las... Nosotros también tenemos el concepto PSCR y era otro de los temas que siempre teníamos encima de la mesa, ¿no? Cómo aplicarlo y cómo implicar desde dirección hacia abajo la importancia de estas temáticas. Pues nada, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos los que estáis conectados. Compartiremos como siempre la presentación y la grabación para que quien quiera lo pueda compartir y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.